El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, de un tema que nos va a impactar y que tiene que ver con la mente criminal y el dictamen psicológico pericial. Tomemos en cuenta lo siguiente o partamos de esta estructura. Veamos de que nosotros como especialistas en materia criminal nos encargamos en determinar qué lleva a los criminales a cometer delitos o actos delictuosos, ¿ok? No solo ellos, sino también qué nos impulsa, qué los motiva a ellos, qué factores influyen para que sus cogniciones, sus emociones, sus sentimientos y otros se vean alterados y se manifiesten a través de su conducta. Todo este fenómeno es producido por un hecho de todas las historias que han venido sucediendo a lo largo del tiempo, que comienzan desde diferentes etapas de la vida y en especial desde la niñez. Tomemos en cuenta de que la criminología, por cuanto es una disciplina que se encarga del delito, pero como conducta, entendiendo que la criminalística es una de las madres de las ciencias, y al ser madre de las ciencias, tomemos en cuenta de que ello también es muy fundamental ver las áreas en el cual se desprenden muchas áreas específicas como la balística forense, la dactiloscopía forense, ¿okay? La pericia física o la pericia del cuerpo muerto. Vemos también lo que se llama el examen bromatológico, cuando aquellas personas que consumen órganos fosforados muchas veces no sabemos qué factores han motivado su deceso, entre otros y otras. Como podemos observar, la historia de la humanidad ha estado marcada por aterradores crímenes. ¿Perpetrados por quiénes? Por asesinos seriales, sangrientos que mataban a sus víctimas de manera macabra. Y a lo largo del tiempo también, no solo en Estados Unidos, sino se ha diseminado en todo el mundo, en especial aquí en Perú, muchos casos de feminicidio, en el cual la persona más vulnerable es la mujer, la niña y los niños en especial. Veamos de que la criminología, por cuanto es una disciplina que se encarga de la conducta criminal, ¿ok?, asociada al ser humano, permite conocer, indagar qué factores motivaron para esta muerte. Su función es la comprensión científica del problema criminal. Y para ello vienen muchas preguntas que son reglas de oro. El qué, el cómo, el cuándo, el por qué lo hizo o cómo lo hizo. Son interrogantes abiertas que nos dan a conocer de que hay muchos factores que motivan que una persona cometa diferentes delitos. Y aquí en Perú, los delitos que más predominan son los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. Vemos asesinatos, homicidios. Luego también vemos otros delitos conexos, como es el feminicidio. Vemos delitos contra la salud pública, el tráfico ilícito de drogas, entre otros. Entonces veamos de que estudia el porqué de los hechos y se centra en las razones de los homicidios y también de los homicidas. ¿Ok? Desprendamos de que es decir, de que una de las preguntas de oro dentro de la criminalística y en especial en la criminología, que nosotros le prestamos atención a esa conducta no adecuada, es el por qué lo hizo. Y yo cuando hablo del por qué lo hizo, me estoy refiriendo qué factores se antepusieron antes de un homicidio, por ejemplo, antes de un asesinato, antes de una violación sexual. Porque estas personas, que en su gran mayoría tienen trastornos de la personalidad de tipo antisocial, ya vienen cumpliendo las fases del asesino serial y otras también que vamos a verlo en adelante. Entonces, nosotros como criminólogos estudiamos el delito. Se observa la relación de un delito concreto en el criminal
formulando teorías explicativas del fenómeno delictivo, es decir, el comportamiento social criminal. Hablamos de la prevención y control del delito de la información y sus variables, que son dinámicas, que sirven para la adopción de medidas preventivas, medición del fenómeno delictivo, mediante la creación de ¿qué? De estadísticas criminales, las cuales se dividen en dos. Vemos la estadística delictiva y también la estadística o la tasa de criminalidad. Y cuando hablamos de la estadística delictiva, nos referimos a todo aquel número de delitos acontecidos en un intervalo de tiempo. Y lo otro es la tasa de criminalidad, que nos permite conocer el número de delitos conocidos, los medios de control social que nos permiten conocer, valga la redundancia, el aumento en las tasas de delincuencia. Y nosotros, cuando salimos a la calle, tenemos una sensación y una percepción de inseguridad. No sabemos si en el transcurso a la casa, al trabajo, al colegio de nuestros hijos, vamos a ser víctimas de algún delito, sea un delito menor o un delito mayor que puede desencadenar hasta con la propia alevosía. Entonces nosotros percibimos a diario este nivel de inseguridad, por cuanto también, y esa es mi apreciación, hay un factor influyente: los medios de comunicación. No generalizando, por supuesto, ni dando los datos exactos de algunos medios, vemos de que los medios de comunicación, en vez de trabajar desde la prevención primaria, más bien alimentamos este morbo de todo un conjunto de delitos o un concurso de delitos. Retomando, vemos de que la criminología intenta entrar ¿en qué? En la mente de los criminales para poder regular las conductas en la sociedad e intentar responder a la siguiente pregunta: ¿qué es lo que lleva a una persona a cometer hechos delictivos o delictuosos? Entonces vemos de que la criminalística es una de las ciencias, ¿ok?, que aplica todo el conjunto de conocimientos metódicos y las técnicas de las ciencias naturales, físicas, químicas y sobre todo biológicas. Y de seguro ya está partiendo una interrogante: el antisocial, el asesino serial, el homicida, ¿se nace o se forma? Eso vamos a responder en el transcurso de este evento. Vemos también de que en el examen del material sensible significativo o indicio relacionado con un hecho presuntamente delictivo, nos sirve con el fin de poder determinar el auxilio de los órganos encargados en esclarecer un hecho delictivo. Y ahí viene la tarea del pesquisa o el perito. El pesquisa, ¿qué hace? Se desplaza a la escena del delito para recoger indicios, pero sobre todo evidencias. Y esas evidencias que de seguro tienen que ir en cadena de custodia para una posterior investigación. ¿Ok? Es por eso que nosotros, cuando entramos a la escena del delito, hacemos todo un análisis de contenido. Por ejemplo, ¿en qué posición estaba el cuerpo inerte? ¿Qué objetos se encontraban próximos a él o ella? ¿De qué signos o evidencias hubieron con anterioridad previo al suicidio, al homicidio, porque es el lugar del hecho del delito, entre otras? Pero nos preguntamos, ¿cómo ocurrieron los hechos? Y ahí viene nuestra expertise, ¿ok? Y nos proyectamos, ¿no? De acuerdo a todo ese conjunto que observemos, ¿ok?, realizando el famoso proceso de investigación en lo que denominamos lugar de los hechos o lugar de hallazgo. Y prestemos atención a ese conjunto de palabras,
lugar de los hechos, donde ocurrió el delito, y lugar de hallazgo, donde he podido encontrar evidencias. Y en el segundo tramo de este evento académico, vamos a hablar de un caso en específico que sucedió en nuestra ciudad del Cusco y que llamó la atención del ciudadano común y corriente. Veamos de que el lugar de los hechos donde ocurre un delito está relacionado a cómo inicia o cómo se desarrolla y en qué concluye un presunto hecho delictuoso. En pocas palabras, se denomina así, ya que aquí es donde ocurrió el crimen. Entonces, si nos imaginamos, y tal vez en adelante hemos podido recordar por las noticias que ha ocurrido un hecho delictuoso en un lugar en especial donde no estaba el cuerpo inerte o materia del delito, nos podemos dar cuenta de que no sabemos si ha sido el lugar de los hechos o ha sido el lugar de hallazgo. Y cuando hablamos del lugar de hallazgo, nos referimos al espacio donde se localizan todas aquellas evidencias o todos aquellos indicios que me presumen, que genera hipótesis que ocurrió antes de encontrar esta evidencia. ¿Qué personas podrían estar inmersas en este delito? Porque su tipo y formas y características, cuando hablamos del lugar de hallazgo, nos indican que tal vez allí no se desarrolló el delito, ¿ok? Sino que se hallaron únicamente las evidencias del delito, que han podido ser arrojados, que han podido ser dejados, o en su defecto sembrados también. Entonces, en el lugar de hallazgo, uno de los hechos que ocurren en el mismo lugar de hallazgo, en el otro únicamente se realiza el hallazgo. Por ejemplo, cuando las mujeres, en este caso las niñas, fueron víctimas de violación sexual, ¿qué ocurre? El pesquisa se desplaza a la escena del delito, recoge todas aquellas evidencias, por ejemplo, que puede ser prendas de la víctima, prendas del agresor, los instrumentos con el cual ha cometido el delito, puede ser un cuchillo, puede ser una tijera, puede ser un objeto contundente o punzocortante que ha sido utilizado como instrumento, materia del delito y que ha condicionado a su futura víctima, en este caso, a la persona que ha sido violada. No solo ello, sino también recogemos huellas, buscamos restos de sangre. Cuando nosotros trasladamos prendas al laboratorio, le hacemos el barrido a través del hisopo para poder encontrar restos seminales en aquellas prendas que ha podido utilizar la víctima. Y todo ello se va al laboratorio para que en cadena de custodia también siga su proceso de investigación previo a una sentencia de un agresor sexual. No solo se da en casos de violación sexual, sino también en homicidios. Por ejemplo, los suicidios. Hace poco, no entrando de lleno al caso ruso de Cusco, también hubo un caso llamativo en que alguna persona se había suicidado, se había autolesionado. Y nosotros cuando entramos a la escena del delito, nos llamó la atención de lleno las paredes, el color de las paredes. ¿Y de qué color era? Verde. Y el techo negro. Y preguntando a los vecinos, en este caso a la dueña del inmueble, a ella también le causó extrañeza porque sus paredes tenían colores vivos. Entonces, antes de la muerte de este suicida, ¿qué ocurrió? Esta persona había pintado las paredes de color verde, el techo negro, y horas antes de su suicidio dejó evidencias de que recortes periodísticos en el cual nos graficaban cómo morir, cómo matarse, qué instrumentos utilizar, u otros también. Y efectivamente, estaba encima de la cama, cúbito dorsal, esta persona de sexo masculino NN,
y a un costado había una evidencia que para nosotros era muy significativa, el hacha. Y según la dirección, la proyección del golpe que se dio, había sido un suicidio autoprovocado. Pero en sus pensamientos previos ya había todo un conjunto de ciertas incongruencias. ¿En qué sentido? De que la persona ya estaba planificando en cómo cometer su o cegarse con su propia vida. Los restos de los periódicos, las paredes, por ejemplo, de evidencia era había consumido antes del suicidio y se encontró en el vaso de cristal restos también de órgano fosforado, es decir, veneno. Y todo ese conjunto de evidencias fueron trasladados por el pesquisa y con conocimiento del fiscal al laboratorio. ¿Para qué? Durante el proceso de investigación se determinen cuáles fueron las causas reales y existentes del delito que había sucedido en ese momento. Entonces, ahí estamos hablando del lugar de los hechos, ¿ok? Hubiera sido diferente, tal vez no encontramos el hacha, no encontramos los restos de periódico, no encontramos el vaso con órgano cerrado, sino, si hubiera sido hallado en otro lugar, lo hubiéramos denominado lugar de hallazgo. Entonces, es necesario que el perito, en este caso el pesquisa, tenga un olfato muy acucioso y también desprendernos de todo un conjunto de hipótesis que nos puedan ayudar a poder encaminar o tomar conocimiento cómo ocurrió el hecho y por qué lo hizo. Entonces, en esta regla de oro, donde existe el qué, el quién, el cuándo, el cómo, el dónde, con qué, la palabra por qué es la más importante. Entonces, ustedes, quien saben adelante, van a ser operadores de justicia, siempre utilicen las famosas 7 reglas que les he indicado. Bueno, avancemos. Veamos de que la investigación y el análisis se realiza de diferentes maneras en una escena de delito. Una la denominamos criminalística, y yo les había indicado que hay otras ciencias que también son parte de ellas, como la psicología, la antropología, la sociología, la biología, la química y otras más. Y la otra es la criminalística de laboratorio. Todas aquellas evidencias que han sido recogidas del lugar de hallazgo o del lugar de los hechos van a ser sometidas a una evaluación minuciosa y rigurosa para determinar las causas reales de un hecho delictuoso. ¿Ok? Entonces nosotros, como pesquisas, como peritos, debemos saber proteger la escena del delito, es decir, el lugar de la investigación. Observar de manera metódica qué ocurrió en el radio del delito cometido. ¿Ok? Debemos tener una fijación, ¿ok?, holística de todos aquellos factores inmersos en un presunto o un delito. ¿Ok? Y nunca nos olvidemos de las famosas reglas de oro. ¿Qué ocurrió? ¿Cuándo? ¿Cuándo ocurrió el delito? ¿Cómo? ¿Cómo se dio el delito? ¿Ok? ¿Dónde? ¿Dónde ocurrió el delito? Que tiene que ver con el lugar de los hechos y también con el lugar del hallazgo. ¿Con qué? ¿Qué utilizó para cometer un delito? En casos de violación, tal vez no. ¿Qué utilizó? Objetos punzocortantes, objetos contundentes o la propia fuerza dejada en la niña o en el niño que ha sido su víctima. Porque va a quedar evidencias, los cabellos, el líquido seminal, tejidos de la piel en la víctima y en el agresor. Restos de sangre, por ejemplo, y a través del luminol nosotros podemos darnos cuenta
si estos restos de sangre que he encontrado en el lugar de los hechos o en el lugar de hallazgo corresponden a la persona que ha cometido un delito o no. Es por ello que también, muy aparte de la regla de oro, que son 7, vemos principios. Normalmente nosotros conocemos 7 principios, pero yo aterrizando estos 7 principios, conjeturo que son 4 principios. Por ejemplo, el principio de uso, el principio de producción, el principio de intercambio, luego también tenemos el principio de correspondencia, de características me refiero, el principio de reconstrucción de los hechos o de los fenómenos sucedidos en la escena del delito u otros, también el principio de probabilidad y sobre todo, esto que es fundamental, el principio de certeza. Si todo aquello que he encontrado en el lugar de los hechos o en el lugar de hallazgo corresponden a la escena del delito donde yo he participado. Entonces, miren, nosotros debemos darnos cuenta de que es muy fundamental la criminalística como madre de las ciencias y sobre todo la criminología, que tiene que ver con la conducta humana, porque la conducta humana ocasionó, motivó o fue víctima de un delito. Veamos, allá que estamos compartiendo pantalla, estos aspectos del asesino serial. Así como hay reglas de oro, principios, también existen fases de un asesino serial. ¿Ok? Y dentro de ellas tenemos la siguiente. La fase de Laura, la fase de pesca, la fase de seducción, la fase de caza, la fase de asesinato, la fase parafílica y la fase de depresión. ¿Pero qué significan las fases del asesino serial? Y nos respondemos de la siguiente forma. Hablar de asesinos en serie u homicidas es una señal impactante y muy pedido de la gran parte de la población. Sobre todo de aquellos que no han tenido acercamiento con alguna investigación forense y o policial. Entonces, en las imágenes vemos estas 7 fases, que normalmente es el proceso de estos asesinos seriales. Vemos las características de cada una de ellas. Por ejemplo, en la fase de Aura. Esta es la primera fase en el asesino serial, o este es el paso principal para un asesino en potencia. Es decir, la persona comienza a alejarse de a poco de la propia realidad, pero viene entrando hacia su propio yo, hacia su propio mundo, donde cambian esos pensamientos normales y comienzan a aparecer estos pensamientos no normales o pensamientos automáticos. Y es aquí cuando todas las fantasías de perversidad comienzan a aflorar, comienzan a mostrarse y tienen cabida sobre todo en la mente del sujeto. Es decir, que en esta fase detonan algunos aspectos que han estado en status quo. Por ejemplo, daños o abusos sufridos en alguna etapa de su vida y que en esta vida actual se están manifestando. Es decir, hay todo un conjunto de factores endógenos y factores exógenos. Factores exógenos que tienen que ver con aquellos factores socio-medioambientales que influyen en su persona y se manifiestan a través de su conducta. Por ejemplo, si un niño o una niña ha vivido en un hogar hostil, donde las redes de comunicación no eran nada asertivas, donde predominaba la violencia o hasta la propia agresión sexual, y si no ha sido intervenida de manera inmediata,
las conductas a posteriori se van a manifestar de diferente forma. Puede ser una persona agresiva, puede ser una persona explosiva, puede ser una persona intolerante o todo lo contrario, una persona retraída, donde se ve afectada sus emociones, sus pensamientos cambian. Entonces, podemos darnos cuenta que en esta fase de aura tiene que ver mucho con todos aquellos factores exógenos medioambientales que han influenciado en su personalidad. Entendiendo de que la personalidad que tenemos nosotros viene netamente de un conjunto biológico y un conjunto medioambiental. Entonces, en esta fase de áurea, aquí es cuando las fantasías sexuales sádicas o las fantasías sexuales parafílicas vienen de manifiesto, pero con su futura víctima. Y dentro de las parafilias nosotros conocemos el exhibicionismo, el froteurismo, el fetichismo, el masoquismo o el sadismo sexual. Y otro problema dentro de las parafilias que va ascendiendo de manera exponencial es la famosa pedofilia. Y dentro de ellas, el travestismo. Entonces, estas personas, en las fases del proceso mental de asesinos seriales, ya ven esas fantasías o deseos irrefrenables, sean sexuales o no sean sexuales. En esta fase del proceso mental del asesino serial, también tenemos la fase de búsqueda, es decir, la fase de la pesca, donde el asesino tiene un blanco objetivo con el cual va a cometer un delito. Es decir, después de estas fantasías perversas que se han anteponido, ha arrojado que toda su personalidad sufra cambios significativos. Y vuelvo a repetir, se van a reflejar o se van a manifestar a través de su conducta. En esta fase de la búsqueda, el homicida comienza a buscar a su futura víctima. Por ejemplo, en los agresores sexuales. Normalmente el agresor sexual, muy aparte de tener estos pensamientos irrefrenables a nivel sexual, va en búsqueda de su blanco objetivo. Y vemos que los delitos contra la libertad sexual, hablamos de violación sexual, hablamos de tocamientos indebidos u otros, también van de manera exponencial. Pero ¿cuál es la característica de una persona que va a cometer un delito en esta fase de búsqueda? En el violador, por ejemplo. El violador sexual, ¿qué hace? Primero gana la confianza ¿de quién? De la familia. Es decir, viendo solitaria, viendo abandonada a la hija o al familiar, ya gana la confianza de la esposa, ya gana la confianza del padre, para luego darle rienda suelta a sus bajos instintos que tiene que ver con los delitos contra la libertad sexual. Muy aparte de ganarse la confianza de los padres, también gana la confianza ¿de quién? De la víctima. Y posterior a ello, la encuentra responsable del hecho que está ocurriendo. ¿Quién sabe de manera casual o circunstancial, esta persona que tiene esos deseos sexuales irrefrenables, tal vez tenga una parafilia asociada llamada el exhibicionismo? Y la persona cuando se expone a su futura víctima, la responsabiliza y le dice, mira, lo que tú has observado es un pecado. Yo no estoy cometiendo el pecado. Trabaja con la psicología de su futura víctima donde la tiene doblegada. Porque está en esa fase de búsqueda con el fin de poder satisfacer sus deseos sexuales irrefrenables. ¿Ok? Pasamos también luego en estas fases del proceso mental del asesino serial a lo que es la seducción.
o el famoso cortejo. Y nosotros entendemos qué significa el cortejo, ¿no? El ganarme la confianza, el seducirla a él o a ella, o el tratar de ser atractivo o atractiva en mi futura víctima. Pero hay una característica en especial en esta fase de seducción. Puede ocurrir o no, ya que algunos asesinos en serie solo dan el golpe y listo. Es decir, ya toman dominio del proceso. Pero también hay quienes les gusta el juego de la seducción, de crear el núcleo de confianza y sobre todo generar seguridad. El famoso síndrome de Estocolmo. Y hay una característica en el síndrome de Estocolmo, como el secuestrador traslada a sus víctimas para que durante el tiempo de cautiverio sus víctimas afloren sus emociones en favor de su secuestrador. Es decir, la dinámica cambia, los constructos mentales cambian y la propia personalidad aflora. Entonces, dentro de estas fases del proceso mental de los asesinos seriales, pasamos del famoso cortejo, la seducción, a otra fase de la caza, que también guarda relación con la fase de búsqueda, pero hay algo muy especial en esta fase de la captura o fase de la caza. Es conocida como la trampa, con el fin de que la víctima sea presa en ese momento o cuando la víctima se da cuenta que van en dirección incorrecta. Es decir, cuando el asesino serial ya da signos de que su objetivo es otro, no es lo que a un inicio aparentaba. Cuando las secuestran para luego violarlas, desvían su camino, a dónde van a ir, de qué manera van a capturar a su víctima y cómo van a influenciar en él o en ella. Es decir, en este caso, existen distintos tipos de tortura, sobre todo el maltrato psicológico. Ya comienza a aflorar estas ideas perversas donde la víctima ya asimila que lo que va a ocurrir puede ser fatal. Luego de esta fase de la caza, vayamos a la fase del propio asesinato, es decir, el homicidio. En esta fase se manifiesta, pues, el clímax del asesinato, es decir, el disfrute. Muchas veces gozan estas personas antisociales de los hechos delictuosos que están cometiendo en ese momento. Es decir, satisfacen sus necesidades y luego de consumar el hecho, entran en un momento de calma. ¿Para quién? Para el homicida. ¿Ok? También en esta fase pueden existir distintos tipos de torturas, sean físicas, sean psicológicas. En su gran mayoría, según las evidencias que hemos podido encontrar, predominan las torturas físicas. Y si nos hacemos hipótesis, antes de encontrar signos de tortura, ha habido detrás de ello todo un conjunto de maltratos psicológicos previos al homicidio, que eso generaba un clímax de disfrute. Después de esta fase del asesinato, donde se consume el hecho, donde puede haber también la antropofagia, es decir, el canibalismo, donde en muchos de los casos las personas que han cometido un delito afloran estas incongruencias cognitivas y hasta dialogan con el propio cuerpo inerte. Y luego de esa fase del asesinato pasa a la fase del fetichista, ¿no? En el caso específico, la necrofilia, donde la persona posterior a haber asesinado a su víctima llega a tener contacto sexual con él o con ella. Es por ello en las investigaciones del doctor Norris, en su libro, él manifiesta y descubre que en esta fase es el momento de la sensibilidad del agresor. Es una fase de excitación, ¿ok? Pero con mucha paz, hasta podemos encontrar que en esta situación los brotes de alguna parafilia. En este caso, si una persona tiene relaciones sexuales con el cuerpo inerte, puede ser un signo de una parafilia, pero la conducta debe mantenerse
por un tiempo determinado. Hasta, por ejemplo, dentro de esta fase del fetichista, aflora en el asesino serial lo que es el exhibicionismo, el froteurismo o el propio fetiche. Es decir, con aquellos objetos inanimados del cuerpo inerte, llega a tener un deseo sexual irrefrenable, hasta sin acceso carnal. Y la imagen nos ayuda. En este proceso de los asesinos seriales, que son 7, cerramos con la famosa fase de la depresión. Pero no es una depresión que nosotros conocemos a consecuencia de multifactores, sino tiene una característica especial esta fase de depresión, que puede parecer confusa para el asesino serial, ya que tenemos por entendido que la mayoría de los homicidas en serie carecen ¿de qué? De empatía, ¿ok? Es decir, de estas habilidades sociales que normalmente predominan en los seres humanos racionales, o también de insensibilidad humana hacia la otra persona. Ok, incluso si la persona está muerta, y si es así, ellos sufren otro tipo de depresión. Eso se llama la depresión post-homicida, donde desencadena o el cual da apertura a un nuevo ciclo o a una nueva etapa de las fases del asesino serial. Entonces vemos, ¿no? Cómo la personalidad de un individuo que ha habido afectada de manera exógena o de manera endógena puede darse en estos 7 pasos. Entrando a la segunda parte de la exposición internacional, vemos de que aquí en Perú ha ocurrido hechos sangrientos, hechos macabros, y en especial en la ciudad de Cusco ocurrieron 2 casos muy alarmantes. Uno de ellos, que por una herencia, una mujer ha matado y ha descuartizado a un propio familiar. Y por otro, vemos de que el famoso caso ruso, donde esta persona, por una deuda que tenía con un familiar, también lo ha asesinado, pero macabramente a su propio primo, y que era por una cuantía de 600 soles. Ese 31 de enero, en horas de la noche, ¿qué ocurre? La persona X sabía de que su primo lo iba a visitar porque tenía una deuda con él. Entonces, en horas de la noche, comienzan a libar bebidas alcohólicas y cuando están ebrios, el primo, que era la víctima, le exige que le pague la deuda de 600 soles. Por lo cual, la persona homicida le dice que no contaba con el dinero y que le extiende la deuda para pagar más adelante, lo cual genera un malestar en su víctima, el cuerpo inerte, que le dice, ¿me pagas hoy día o lo siento mucho, te voy a denunciar? Entonces, ¿qué hace? Esta persona, a quien vamos a llamar ruso, coge un objeto punzocortante, es decir, la hoja de afeitar con el cual atendía a sus clientes porque él era un peluquero, y le realiza un corte tan profundo en la yugular que la persona muere desangrada. Luego de ello, para asegurar que el cuerpo está inerte, realiza una maniobra llamada estrangulamiento, donde la persona ya se da cuenta de que ya no tiene signos de vida su familiar. Entonces, cuando el cuerpo está inerte, ya no tiene signos de vida, cambia su personalidad más feroz. ¿En qué sentido? Utiliza objetos contundentes, ¿ok? Para poder desmembrar los brazos, las piernas, la cabeza y quedar el propio tórax. Entonces, él, planificando el hecho, el 1 de febrero, en horas de la madrugada, se desplaza por diferentes lugares de la ciudad del Cusco y deja evidencias, como son los muslos de sus extremidades inferiores, cerca a un contenedor de basura.
lo cual fue alertado por las personas que realizaban la limpieza en horas de la madrugada y dieron de conocimiento a las autoridades policiales y a los operadores de justicia, en este caso la fiscalía. Cuando ellos llegan a la escena del delito, efectivamente, encuentran restos de un cuerpo humano, pero no se sabía si era de un varón o era de una mujer. Entonces, era diferente el lugar del hecho donde ocurrió el homicidio y el lugar de hallazgo donde se encontró las evidencias. Entonces, cuando los operadores de justicia recogen estas evidencias, cotejan de que en otro espacio de la ciudad de Cusco encuentran los brazos, encuentran la cabeza, pero no había el tórax. Entonces, el ruso, después de dejar esparcido las diferentes partes del cuerpo, regresa a la escena del delito. Y ese es el peor error que cometen los criminales. Siempre vuelven a la escena del delito. Entonces, cuando él va a la escena del delito, ¿qué ocurre? Trata de desprenderse, trata de ocultar, trata de desaparecer las evidencias materia del delito. En este caso, la chompa, la casaca, el polo, el objeto punzocortante que era un cuchillo con el cual mató a su propio primo. Cuando los pesquisas toman conocimiento del hecho macabro, entonces los vecinos comienzan a encontrar evidencias que él había dejado en la propia casa donde vivía, pero arrojada en un canchón. Entonces ponen en conocimiento de las autoridades, van a la escena del delito y al abrir la puerta de la peluquería se encuentra un hecho nefasto. En todo el piso había grandes cantidades de sangre, lo cual era un signo. Obviamente, el perito biológico recogió la muestra, lo llevó al laboratorio y coincidía con la persona desaparecida, que en este caso era su primo. Transcurridos los días, ¿qué ocurre? Haciendo un registro de las cámaras de biovigilancia y como podemos observar, vemos de que este hombre utilizó sacos para poder deshacerse de quién, de los brazos, de las piernas y en especial de la cabeza. Y vemos en una de las imágenes cómo este sujeto lleva el tórax en un taxi para arrojarlo en un río. Y ese tórax que ha sido arrojado en un río aparece días posteriores en el Valle Sagrado, solo el tórax. A nosotros nos llamó la atención si había implicancia en el taxista que le ayuda a llevar el tórax en la maletera, y coincidentemente lo que ocurría es que había tomado el mismo taxi en la misma noche, pero era diferente el relato del conductor taxi. Él decía, él me tomó el taxi, me dijo, te voy a llamar para poder llevar otras partes del cuerpo. Como podemos observar, todavía le ayuda a poder ocultar en la maletera, para el agresor, el tórax del cuerpo. Visualizando días posteriores las cámaras, podemos observar que la escena del delito es esta. Era una intersección donde sí, efectivamente había un botadero de basura, donde a un inicio se encontró los muslos de una persona que aún estaba por determinar si era de un varón o una mujer, y nos llamó la atención la marcha del homicida. Normalmente cuando las personas cometen un delito contra la libertad sexual o un delito contra la vida, el cuerpo y la salud, estas personas no tienen remordimiento. Hay cambios significativos en su personalidad, en especial en sus constructos, es decir, sus pensamientos. A medida que va el proceso de investigación, en audiencia pública, la persona manifiesta de que él se había portado como un animal no razonable durante el momento que estaba desmembrando a su primo.
Es por ello que, evaluando la jueza a petitorio de la Fiscalía, dio a lugar la prisión preventiva, que ahorita salió la sentencia, pero ha sido apelada por el famoso ruso. Entonces, ahora nos damos cuenta de que la criminalística y la criminología cumplen un papel importantísimo en el desarrollo, el análisis y sobre todo el saber qué ocurrió en un delito. Y la labor importantísima que se cumple es la criminología. Nosotros como psicólogos, ¿cómo podemos analizar la conducta humana del ser? Observándola, por supuesto. Prestando atención a aquellos cambios que se dan durante el proceso evolutivo o durante la conducta manifiesta. Ahora viene la pregunta, que de seguro me quieren formular. ¿El criminal nace o se forma? Obviamente que hay ideas divergentes o contrarias, o tal vez que aterrizan, pero partamos de lo siguiente. Siempre ha existido esa gran pregunta, ¿el criminal nace o se forma? O si el criminal nace o se hace. Ha sido formulada en múltiples ocasiones, creando una gran controversia, y es que ha surgido infinidad de teorías, pero una en particular fue la más polémica, que daría inicio a lo que hoy conocemos como criminología, y tiene que ver con este italiano Cesare Lombroso. ¿Ok? Cesare Lombroso, él decía que las causas de un asesino, las causas de la criminalidad, estaban relacionadas con tres aspectos. Con la forma, ¿ok? Las causas físicas y las causas biológicas. Entonces, ¿qué quería decir Cesare Lombroso en su teoría? De que la personalidad, a medida que evoluciona, sufre cambios significativos en sus estructuras cognitivas, en sus estructuras emocionales, y que se van a mantener en un periodo determinado. Pero no solo hizo ello este análisis Cesare Lombroso, sino también creía que la evolución humana y la forma en que el hombre fue cambiando eran las claves para estudiar los actos criminales. Es decir, él trataba de responder a la pregunta que les he planteado: ¿el criminal nace o se hace? Lombroso quería demostrar con su teoría que hay ciertas personas que están destinadas a cometer crímenes, ¿ok? En base a su genética. Entonces, ¿por qué podemos decir de que el asesino nace? Porque biológicamente la personalidad se forma de dos elementos. Uno es el temperamento y otro es el carácter. Y el temperamento es una herencia, es decir, que va de generación en generación a través de nuestra carga genética. Y el carácter es el conjunto de factores exógenos o sociomedioambientales que influyen en él o en ella. Entonces, aterrizando, el temperamento y el carácter forman la personalidad. Y esta personalidad puede cambiar durante el ciclo vital por muchos factores. O van para bien o van para mal. Entonces, Cesare Lombroso quería demostrar en su teoría que hay ciertas personas que están destinadas a cometer crímenes. ¿Ok? Para ello, elaboró la famosa teoría del criminal nato, que describe características físicas y sobre todo biológicas en aquellos que nacen predispuestos a ser criminales. Esta teoría de Cesare Lombroso está basada en un examen exhaustivo de 66 cráneos que él comenzó a analizar en su forma, su tamaño, su diámetro y otros, pertenecientes en su gran mayoría a delincuentes italianos. ¿Ok? Y continúa con un examen antropométrico y sobre todo fisionómico. ¿De quién?
de 832 delincuentes que habían cometido delitos en Italia. También realizaron datos de mediciones, por ejemplo, en la antropomorfis de estos asesinos o de estos homicidas, y él le prestaba atención a aspectos muy significativos. Por ejemplo, la menor capacidad craneal. Sabemos de que el cerebro es simétrico y también asimétrico. No solo ello era, sino también estas personas tenían una frente hundida y baja. ¿Correcto? Luego también estas personas tenían los pómulos bien marcados. ¿Ok? Un gran desarrollo de arcadas supraciliares, parietales y temporales grandes, ¿correcto? Orejas en forma de asta, ¿ok? El tubérculo de Darwin, que es muy conocido, el abultamiento del occipucio y sobre todo los brazos largos. Entonces Cesare Lombroso le prestó mucha atención a estas características físicas del asesino, del homicida, y sobre todo las características biológicas de él mismo. ¿Ok? Luego de ello, hablando de si el criminal nace o se hace, existen características principales en alguien propenso a cometer delitos. ¿Ok? A cometer delitos. Pero afirmaba también que existían características específicas de contenido psicológico, biológico y sobre todo social. Y yo les pregunto, ¿es verdadero que los factores sociales influyen en tu personalidad para que se desprenda en un problema psicológico o tal vez en una persona propensa a cometer un delito? Pues claro que sí. Y ahora nosotros observamos en esta globalización, con esta tecnología, que muchas veces los padres no cumplen el rol de padre, sino cumplen el rol de ¿qué? De poder satisfacer necesidades primarias y secundarias. ¿Y dónde están las emociones que los padres deben mostrar hacia sus hijos? La respuesta, de seguro sabemos. Estamos obligados a tener que salir a trabajar, a tener que salir a buscar trabajo, a tener que vivir o trabajar para vivir, pero le damos calidad de tiempo para nuestros seres o nuestros descendientes, no lo sé. Solo podemos ser testigos de que la conducta humana está cambiando de manera acelerada por la influencia de muchos factores. Y nosotros debemos darnos cuenta si somos buenos modelos o somos buenos patrones conductuales para estas personas que pueden estar propensas a ser a futuro potencialmente agresores o que contravengan los códigos sociales o los códigos morales. Retomando el trabajo de investigación de Cesare Lombroso, afirmaba que existían características específicas, como ya les he descrito. Es decir, que presentaban ciertas peculiaridades estos asesinos. Por ejemplo, tenían grandes mandíbulas, con el mentón muy amplio, los pómulos grandes, las orejas grandes, en ocasiones grandes barbillas también. O también él también, encontró la insensibilidad al dolor, es decir, esa falta de empatía, tendencia a los tatuajes, ¿ok? Carecen de venganza o búsqueda de venganza, ¿correcto? Inestabilidad emocional, inestabilidad afectiva, el famoso narcisismo o el hedonismo, que eran características que Cesare Lombroso le prestó mucha atención a él o a ella. ¿Cómo vamos con la obra? Ok, vamos bien. De aquí es donde surgió esa famosa gran pregunta, ¿no? Entonces, ¿el criminal nace o se hace? Viendo toda esta antropomorfis
de esas características físicas, psicológicas, biológicas y sociales, se construye el criminal. ¿Ok? Con esta, para cerrar el aporte significativo de Cesare Lombroso, él quiso demostrar que los criminales nacen para cometer delitos y que la criminalidad de los padres se podía transmitir de manera generacional o multigeneracional. ¿Ok? Es decir, era una herencia debido a la genética. A un inicio esta teoría fue sumamente criticada, pero hay estudios científicos que nos demuestran que algunas estructuras cerebrales del individuo son las responsables de la personalidad, de la inteligencia, de la atención, de las emociones y de las sensaciones. Y si hablamos de neurociencias, podemos darnos cuenta de que el lóbulo frontal o los lóbulos frontales, porque son dos, cumplen un papel importantísimo, donde se encuentran las funciones ejecutivas, donde se encuentra alojada en este lóbulo frontal la personalidad, esta facultad superior humana llamada inteligencia, por ejemplo, la atención. Entonces, estas estructuras corticales o subcorticales cumplen un papel importantísimo en la formación del individuo. ¿Ok? También se deben incluir, según la teoría de Cesare Lombroso, factores externos o internos que nosotros debemos prestarle mucha atención. Porque un individuo está propenso a poder ser en adelante un agresor en potencia, pero mucho depende de los factores que están influyendo en él o en ella. Aunque la teoría de Cesare Lombroso a medida que pasara el tiempo no fue aceptada, ¿ok? Como tal, fue uno de los precursores de la criminología y sobre todo la antropología criminal frente a un hecho delictuoso. Aquí yo tengo 3 preguntas que ustedes están observando. Por ejemplo, ¿por qué algunos niños de buenos ambientes se convierten en asesinos en masa? La otra pregunta, ¿existe realmente algo así como un asesino nato? Y la tercera, ¿qué podemos hacer para identificar y tratar a quienes nacen con predisposición a una conducta delictiva? A ver, obviamente que las respuestas son amplias, pero veamos lo siguiente. Frente a lo planteado, durante más de 3 décadas, quiero desde 2000, de 1990 en adelante, Adrian Rainer ha buscado respuestas a estas preguntas a través de su investigación pionera que tenía que ver con la base biológica de la violencia. ¿Ok? En su libro presentó un creciente cuerpo de evidencia que nos muestra cómo la genética y las influencias ambientales pueden, miren, conspirar hacia la propia personalidad. ¿Ok? Repleto de ingeniosos experimentos, se dieron cuenta de que sí, la biología tiene que ver mucho en la formación de la personalidad de un individuo. Es por ello que podemos observar en estas imágenes que hay estructuras importantes del cerebro, las responsables de las emociones, por ejemplo. Una de ellas es el famoso sistema límbico. Y el sistema límbico no camina de manera independiente o no trabaja sola, sino también es parte de esta teoría de Paul MacLean, quien difiere que el ser humano tiene 3 estructuras cerebrales que son parte del cerebro triuno o cerebro trino. Por ejemplo, tenemos el cerebro reptiliano, que tiene que ver en el cual la persona está preparado o está en alerta frente a una amenaza. Es por eso que las personas cuando cometen un delito lo pueden hacer puede ser a través de una emoción violenta o en su defecto puede ser planificado, premeditado para luego ser
terminar con alevosía. Entonces, el cerebro reptiliano es la parte mucho más primitiva del ser humano que en cualquier momento se puede activar frente a una amenaza. En este cerebro trino tenemos el famoso cerebro límbico, o también llamado sistema límbico, en el cual se manifiestan todas aquellas emociones que nos caracterizan a nosotros como individuos. El miedo, la alegría, la tristeza, la sorpresa y entre otros. Y aquí viene mi pregunta. En los asesinos seriales, en los homicidas, en los violadores, ¿existirá alguna estructura del cerebro o del sistema límbico responsable del mismo? Claro que sí. Y tiene que ver con la amígdala. Porque la amígdala es el núcleo o es el centro de nuestras emociones. Y cuando se deteriora o se daña la amígdala, se desprende esta emoción llamada el miedo. Es por eso que los asesinos seriales o las personas que tienen un trastorno de personalidad antisocial contravienen el orden social, no muestran signos de empatía y es difícil adaptarse a un medio. No solo tenemos el sistema límbico, cerebro límbico, sino también tenemos lo que es el neocórtex, es decir, este cerebro pensante, este cerebro racional que nos ayuda a equilibrar si las cosas que estoy haciendo bien o tal vez darnos cuenta las cosas que estoy haciendo mal. Entonces, es el equilibrio dentro de estas tres estructuras del cerebro. Retomando el caso del ruso, a mí particularmente me llamó la atención la frialdad durante el recojo de los indicios y la evidencia, que él sí reconoció ya en audiencia que él había cometido el hecho y que guardaba silencio, por eso no dio su declaración indagatoria, un inicio de las investigaciones, por cuando él pensaba o él no estaba concentrado o él tenía alteraciones, trataba de justificar el hecho. Tomando en cuenta que este sujeto o esta persona que cometió un delito ya tenía antecedentes, ya había cometido otro delito contra la vida, el cuerpo y la salud y tenía una requisitoria vigente por el delito de receptación. Pero vayamos más allá y analicemos estas 7 reglas de oro. ¿Cuándo lo hizo? En un día en especial, cuando vino su primo y una hora en específico, durante la noche, para no ser descubierto. ¿Ok? ¿Quién lo hizo? En este caso, esta persona que ha sido sentenciado, porque ya cumplió su prisión preventiva, pero él ha apelado, aduciendo de que tiene problemas psicológicos. Y lo que buscan, normalmente estas personas que aducen que tienen problemas psicológicos, es que se les saque de la población penal y que sean trasladados a un hospital psiquiátrico. Pero no sabemos si tal vez él tiene planificado darse a la fuga. ¿Cómo lo hizo? Obviamente en el caso, en la escena del delito, se vio, según nuestras proyecciones, ha habido ferocidad, ha habido alevosía, hasta premeditación. Porque el bisturí que utilizaba con sus, llamémosle clientes, porque él era un peluquero, estaba nuevo, estaba filudo. ¿Dónde ocurrió? En el lugar del dominio del asesino, donde él conocía los lugares de escapatoria y cómo también deshacerse de estas partes de su cuerpo que han sido desmembrados o desmembradas. ¿Ok? ¿Con qué ocurrió? Utilizó muchos instrumentos. Después de cometer el delito, trató de limpiar o lavar las prendas
arrojó esas prendas en lugares en específico, donde fue descubierto por los canes y por los propios vecinos. ¿Qué ocurrió? Cometió un delito contra la vida, el cuerpo y la salud, con subsecuente muerte. Pero aquí viene la pregunta clave, perdón. ¿Por qué ocurrió? ¿Qué factores influyeron? Entonces ahí vienen nuestras hipótesis, ¿no? ¿Qué factores motivaron para que esta persona cometa un delito con subsecuente muerte y con alevosía? Ella conocía lo que iba a ocurrir, ya se proyectaba lo que iba a pasar, ya tenía los saquillos en el cual trasladaba los muslos, los brazos, la cabeza y sobre todo el tórax. Y nosotros como criminólogos debemos prestarle mucha atención en esta regla de oro, el por qué lo hizo. En este caso, ¿por qué? Porque él sabía de que tenía una deuda pendiente con su familiar que llegó de otra región. Entonces todo planificó. Analicemos siempre la conducta criminal como parte de la criminología de manera holística. Hasta como psicólogos nosotros debemos ser pesquisas. En una escena del delito, por ejemplo, en suicidios, cuando nosotros encontramos evidencias que es una carta, hacemos el análisis de contenido viendo el trazo de letra, si hay doble trazo, la dirección de la letra, el contenido de la sintaxis, la proyección del contenido del mismo o de la misma. Entonces, miren, es un mundo fascinante el ser parte de la criminalística como madre de las ciencias, pero sobre todo la criminología. ¿Por qué? Porque los problemas sociales van en ascenso, van en aumento, y Perú está siendo golpeado por muchos problemas sociales, producto de la inmigración y sobre todo de aquellos patrones conductuales, comportamentales o factores sociales que están influenciando ¿en qué? En la propia personalidad del individuo. Acá también en Perú predomina lo que es el pandillaje pernicioso. Los delitos menores o graves cometen ahora jóvenes adolescentes que cumplen medidas socioeducativas en los diferentes establecimientos. Pero cuando salen, mi pregunta es, ¿estarán verdaderamente reinsertados para poder ser parte de una sociedad? El trabajo es arduo. Depende mucho de quienes dirigen la institución. ¿Quiénes son los integrantes de la misma? Pero sobre todo, ¿qué papel o qué rol fundamental cumplimos como operadores de justicia o también como familia? Entonces, considero que esto es muy importante conocer. Hablemos un poco del trastorno de la personalidad de tipo antisocial. Obviamente, de seguro, ya conocemos el marco teórico de la misma, pero para refrescarnos, prestemos atención a lo siguiente. Comencemos por definir la personalidad, ¿correcto? La personalidad es todo un conjunto de rasgos y cualidades o características que conforman la manera de ser de un individuo, a diferencia de otras personas. ¿Ok? Es decir, la hacen única la sociedad. Es el conjunto de individuos, ¿ok? Estamos hablando de trastornos de la personalidad, interactúan entre sí, compartiendo rasgos culturales, así como reglas y normas de respeto mutuo. ¿Ok? Obviamente todo ello para un adecuado, ¿ok? Desarrollo social. Pero estas personas contravienen todos estos
códigos morales. ¿Ok? Pero la pregunta de lleno, ¿qué es la personalidad antisocial? ¿Cuáles son las características? ¿Dónde nace una persona antisocial? ¿Qué factores influyen en su personalidad para ser antisocial? Y las interrogantes van más allá. ¿Ok? Veamos de que la personalidad antisocial es una conducta general de desprecio y de violación de los derechos de las demás personas que contravienen el orden social. ¿Ok? Comúnmente, estos trastornos de la personalidad inician en la infancia y a principios de la adolescencia. ¿Pero por qué inicia en infancia? Porque hay factores que han influenciado en la formación de la personalidad de un individuo, sea varón o mujer. ¿Correcto? Obviamente que esto continúa también en la edad adulta, hablando del trastorno de personalidad de tipo antisocial. También ha sido denominado como psicopatía o sociópata o parte de la sociopatía. Obviamente entendiendo de que estas personas influyen también en otras personas, es decir, como modelos sociales. Y ahora observamos cómo adolescentes cometen delitos y estos modelos influyen en otros adolescentes para contravenir el orden social. Estas personas antisociales tienen una marcada inestabilidad emocional que se reflejan a través de su conducta. Por ejemplo, proyectan una relación interpersonal agresiva y autodestructiva de sí mismos. Luego también hay otra característica que tiene que ver mucho con que presentan dificultades en el pensamiento lógico, ¿ok? Y ya que se encuentra en un plano inmaduro, es decir, infantil. No hay un desarrollo evolutivo óptimo en estas estructuras cognitivas del individuo que tiene un trastorno de personalidad antisocial. Su juicio no está conectado con la realidad y esto posibiliza que afloren estas fantasías, ¿ok? Y también ansiedades persecutorias que influyen en la personalidad, ¿ok? Tienden a manipular y a burlarse de las personas, es decir, toman control de una o de muchos, porque son grandes manipuladores. Normalmente estas personas se comportan o su conducta es fría, es rígida, ¿ok? Pero es una protección a sus sentimientos infantiles no bien desarrollados. Es decir, estos pensamientos o estas emociones que se han visto dañadas o alteradas también. ¿Ok? Hay fuertes sentimientos de inferioridad, es decir, hay una desvalorización de sí mismos, donde la autoestima se ve afectada, donde la autoestima se ve dañada y sobre todo se deteriora durante el proceso. Entonces, en los trastornos de personalidad de tipo antisocial tienen que ver de manera multicausal, porque se dejan llevar por los impulsos emocionales que los hacen reaccionar de manera agresiva e incontrolablemente. ¿Ok? Entonces vemos en conclusión de que los trastornos de personalidad de tipo antisocial son aquellas características que contravienen el orden social. Muy bien, entonces hemos podido analizar la criminalística, la criminología, cómo los trabajos fueron y serán muy significativos de César el Hombroso y sobre todo hablar un poco de la personalidad. En esta parte de exposición
Estoy llano para poder escucharlos y poder absolver algunas preguntas o dudas que ustedes puedan tener, conociendo que las realidades son distintas. Allí en España, de seguro, la violencia también ha sido extrema, con el terrorismo, el ETA y otros, y también aquí en Perú, por cuanto el Código Penal, y en especial el nuevo Código Procesal Penal, tiene todo un conjunto de características propias que van en beneficio de la persona que contraviene el orden social. Y aquí hay una infinidad de problemas que a lo largo del tiempo se van a seguir manteniendo. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Los escucho, por favor. A ver, vayamos a las preguntas por el chat. En un niño, ¿cómo se evidencian los rasgos de personalidad antisocial? Muy bien. Se manifiestan de la siguiente forma. Existen cambios significativos en su conducta. Puede ser un niño retraído, ¿ok? Puede ser un niño explosivo, puede ser un niño intolerante, puede ser un niño ansioso, y todas esas características provienen de algo. La dinámica familiar, la dinámica social, los patrones conductuales comportamentales que influyen en la personalidad del mismo y que se van a reflejar a través de su conducta. Otra pregunta. ¿Se puede decir que los psicópatas y los sociópatas nacen o se hacen? Bueno, acabo de indicarles de que es todo un proceso en el cual influyen factores biológicos, factores psicológicos y factores socio-medioambientales. Repito. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, por favor? Aparte, sigo leyendo el chat. A ver, el nuevo link. Ok, Colombia. Tengo la misma duda. Si soy estudiante de universidad, tendría que poner, pues es un aspecto que van a verlo por interno. A ver, veamos otro mensaje, en la parte inferior. Ok. ¿En qué momento se tiene que realizar la primera evaluación psicológica a un homicida después de un homicidio? A ver, aquí en Perú hay todo un protocolo en relación a hechos delictuosos. Por ejemplo, en los delitos contra la libertad sexual. Normalmente, cuando los operadores de justicia se trasladan a la escena del delito para recoger indicios y evidencias posterior a una denuncia, lo primero que se hace es que la persona que ha sido víctima, sea niña, niño o adolescente, pase su reconocimiento médico legal, en este caso de integridad sexual, su pericia, que lo hace un médico. Después de ello, se cronograma todo un conjunto de actividades para que el presunto autor del delito pase una pericia psicológica. Porque ha habido casos en los cuales han sido denunciados por tocamientos indebidos y no sabemos si es que ha habido efectivamente tocamientos indebidos o tan solo es parte de algo orquestado, algo organizado con el fin de perjudicar a una persona. Y ahí viene la experticia, pues, del perito, para poder determinar si la niña ha sido víctima de agresión sexual. Entonces nosotros normalmente utilizamos o hacemos uso de la sala de entrevista única. Y su propio nombre indica, sala de entrevista única, donde en un solo acto la persona va a tener que aflorar las situaciones vividas en un momento en específico. Y nunca más volvemos a reutilizar a la presunta víctima. Observando sobre todo y poniendo en praxis nuestro método científico como psicólogos, que es la observación de la conducta. Obviamente asociado a los pensamientos que son verbalizados, a las emociones que son afloradas o manifestadas del paciente. ¿Ok? Recopilando todo lo dicho, en resumen, ¿qué hace un psicólogo forense? Bueno, el trabajo del psicólogo forense es muy fundamental en un hecho delictuoso, porque en nuestras manos va a depender si lo que una persona ha cometido, me refiero a violadores, ha sido real o ha sido producto de algo en beneficio de algo. Es decir, muchas veces
las personas planifican, no generalizando, que posiblemente han sido víctimas de tocamientos indebidos. ¿Con qué fin? Con el fin de beneficiarse económicamente. Entonces, no solo es trabajar con la persona que presuntamente fue víctima, sino también ser un pesquisa. ¿En qué sentido? En que nuestras proyecciones, nuestras hipótesis vayan más allá de lo ocurrido, respetando siempre la regla de oro, en este caso, los 7. ¿Ok? Aquí tenemos una pregunta, a ver, ¿cómo si un niño que nace en un hogar lleno de amor y felicidad y en su árbol genealógico no hay ningún rastro de alteraciones psicológicas y vive en un entorno sociocultural sano y estable, puede entonces convertirse en un sociópata o psicópata? Si se puede evidenciar que ninguno de los aspectos relacionados anteriormente han sufrido o están sufriendo de algún tipo de alteración. Muy buena pregunta. Nosotros sabemos que las estructuras familiares tienen dos vertientes: los tipos de familia y los modelos de familia. Y cuando hablamos de tipos de familia, nos estamos refiriendo a las familias nucleares, donde viven padres e hijos, ¿okay? Donde existen los patrones conductuales bien significativos que son modelos. Tenemos las familias extensas, no solo es el núcleo familiar, sino también hay otros actores como los tíos, los primos, los sobrinos, los abuelos, que influyen en la familia nuclear. Y hasta a veces las familias nucleares no toman decisiones por su propia cuenta, porque están influenciados por otros actores. Otro tipo de familia son las familias monoparentales, donde producto de una disfunción, una separación o una ruptura, una de las figuras, sea paterno o materna, es la responsable del cuidado, de la alimentación, de la educación de los hijos que tiene como descendencia. Pero ahí hay un factor importantísimo: la ausencia de una figura paterna o materna podría generar de que una persona, un niño, estaría propenso ¿a qué? A que pueda tener vacíos emocionales y a futuro vacíos sociales, porque una de las estructuras fundamentales no está viviendo con él o con ella. Luego también tenemos las familias homoparentales, ¿no? Dentro de los tipos. Es decir, dos personas del mismo sexo que tienen bajo su custodio o cuidado a un menor de edad. Y eso es alarmante y hay que prestar atención de diferente forma. ¿Ustedes consideran de que un varón que está unido con otro varón y tengan bajo su cuidado o custodia a un niño, una niña, va a influenciar en la formación de su personalidad? Pues claro que sí, va a influenciar. Como modelos, como estructuras, sobre todo relacionadas a las disfunciones sexuales. Así como hay tipos de familias, también tenemos modelos de familia. Y ahí viene tu pregunta. Consideramos de que en las familias sobreprotectoras le están haciendo bien o mal al niño o a la niña. Considero que no estamos fortaleciendo su independencia en estas familias sobreprotectoras. Más bien por el contrario, estamos generando dependencia a algo. ¿Okay? También existen las familias patriarcales, ¿no? O las familias agresivas, donde en vez que el niño pueda crecer con una salud mental segura, con una emoción segura, más bien por el contrario, estamos lacerando o estamos flagelando estas emociones que deben ser construidas, ¿ok? Tienen que ser fortalecidas, entre otras. Ok, muy bien. Y, a ver, cómo vamos con el tiempo? ¿Cuáles son las afecciones que pueden desarrollar las personas que reciben estas noticias de violencia y homicidios? Por ejemplo, aquí en México, estos actos, por desgracia, están normalizados por sus altos índices de ocurrencia. Sí, México es un país donde lastimosamente la ola de violencia
va de manera exponencial. Y sabemos de que en México existen cárteles que se dedican al comercio de sustancias ilícitas y aquellas personas que se introducen en estas organizaciones criminales, es muy difícil que salgan vivos o vivas. Yo pregunto, ¿trabajamos desde la prevención primaria, utilizando como aliado estratégico a los medios de comunicación que el Estado debe impulsar? Coincide que también en nuestro país lo que nos falta es trabajar desde la prevención primaria. Y los medios de comunicación deben sumarse en esta tarea ardua, por cuanto son el único canal que nosotros podemos escucharlos y también podemos internalizar su mensaje. Pero el objetivo es otro. Y sí, efectivamente, frente a la ola exponencial de delitos, lo estamos normalizando. Aquí, por ejemplo, en Perú, hablar de feminicidio es como el pan de cada día. Ya saben las personas, feminicidio, mujer violenta, feminicidio, mujer asesinada, feminicidio, mujer violada, feminicidio, mujer destruida, etcétera, etcétera. Indirectamente lo estamos normalizando estos problemas que contravienen el orden social. ¿Cuál es el fin de caridad con la cárcel si este tipo de personas tienen un bajo nivel de reinserción a la sociedad? Ruth, tiene que cambiar el sistema penitenciario. ¿En qué sentido? En los actores principales. ¿Y quiénes son los actores principales? Son aquellos que custodian a la población penal. Por ejemplo, aquí en el Cusco, el penal Quencoro ya superó, ¿ok?, su capacidad. Si en el año 99 había una población penal de 900 internos que era superpoblado, en la actualidad se tiene más de 3.500. Entonces hay una hiperpoblación. ¿Y tú crees de que el psicólogo que está trabajando intramural en contacto con la población penal puede ayudar significativamente en estos cambios estructurales cognitivos para una futura reinserción social? Necesitamos mayor recurso humano con conocimiento en el ámbito jurídico penitenciario para abordar estos casos en especial. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿O doy apertura o doy paso al moderador para el cierre del evento? Considero de que hay aspectos que van a quedar internalizados en nosotros y de seguro les invoco a que ustedes puedan sumarse a la camiseta y ser parte del área forense, en especial de la psicología. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Muchas gracias por su participación. Espero volver a verlos en otro evento académico, pero sobre todo nosotros debemos prestarle atención a cómo estamos formándonos, a de qué manera nuestra conducta influye en la conducta de los niños, las niñas y las personas o poblaciones vulnerables. Necesitamos trabajar con una sinergia en donde todos los actores políticos, sociales, familiares, operadores de justicia y otros se sumen para evitar muchos hechos de violencia, muchos hechos que lastimosamente nos ayudan a reflexionar cuando ya se cometió, muchos hechos que tal vez nosotros podemos prevenir antes que lamentar. Y la familia como célula fundamental de la sociedad juega un papel importantísimo. Depende mucho de nuestra forma de ser, de los modelos que seamos para ellos y sobre todo estar alertas a toda esta tecnología que no sabemos qué uso le están dando
y todos aquellos estímulos externos que influyen en el individuo. Entonces, trabajemos con la prevención primaria. Aquí tenemos una última pregunta y para cerrar, por favor. Disculpe, ¿las parafilias hacen propensas a las personas a ser violentos? Miren, cuando hablamos de parafilias nos estamos refiriendo a todo un conjunto de patologías que se dan en personas normales y en personas no normales. Pero hay una característica en las parafilias, que la conducta debe ser recurrente por un tiempo mayor a 6 meses. Es decir, por ejemplo, el voyeurista. El voyeurista tiene una característica propia, que sin el consentimiento de una persona u otra, está observando cuando la persona se está desnudando o cuando la persona está manteniendo relaciones sexuales y él está teniendo fantasías y deseos sexuales irrefrenables, sin acceso carnal. Y las parafilias podrían generar una comorbilidad, tal vez asociadas a la disfunción sexual o tal vez asociada a los cuadros depresivos, ansiosos, estresantes, etcétera, etcétera. Es por el nivel de ansiedad que las parafilias puede generar un cambio brusco en su conducta que va a alterar su personalidad, mi estimada Ana. Ok, muy bien, jóvenes. Les agradezco mucho por su participación. Ahora sí es una despedida. Espero verlos en otro momento. Y bueno, aprender mucho más de este mundo apasionante que es la criminología, que es la psicología sobre todo. Porque la psicología juega un rol importantísimo en el desarrollo de una sociedad. Y nosotros debemos prestar atención a este problema de salud pública, pero sobre todo salud mental. La salud mental es muy fundamental en el desarrollo de un individuo y de todas las sociedades. Gracias, que tengan ustedes muy buenas tardes y permiso. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas de nada. Actualidad, secciones clínicas, eventos, vida estudiantil y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Conviértete en el protagonista de nuestros perfiles sociales. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP. Muéstranos tu día a día, comparte las fotos de tus mejores momentos y recuerda de etiquetarnos o de usar el hashtag #ExperienciaISEP. Así podemos compartir el contenido con el resto. ISEP, un lugar donde las grandes cosas pasan. Con ISEP siempre sumas.